GeoAcademy, formación continua en minería. Bien, vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a uno más de nuestros webinars organizado por GeoAcademy. En primer lugar, quiero agradecerles por su participación y confianza en este webinar titulado Perforación y voladura en obras de construcción superficial, organizado nuevamente por GeoAcademy. En GeoAcademy organizamos conferencias virtuales o webinars producidos como por ejemplo cursos online, publicamos ofertas laborales y ahora también estamos últimamente haciendo transmisiones en los podcasts, todos los viernes a partir de las 8 p.m., exclusivos para estudiantes y egresados de las carreras de Ingeniería de Minas y Latinoamérica. Los esperamos. Asimismo, deseo dar la cordial bienvenida al ingeniero Alexis Chirinos, quien tiene a su cargo esta presentación. No sin quizá mencionar, el ingeniero Alexis Chirinos es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con 7 años de experiencia en el sector minero y construcción, magíster en operaciones mineras, planificación y gestión de minas, de la Universidad de Madrid, y una maestría en cursos sobre optimización de operaciones mineras superficiales de CAMIPER, convenio con la Universidad Técnica de Oruro. Tiene una experiencia como supervisor de operaciones mina y construcción, especialista en perforación y voladura superficial, analítica de costos y productividad en minas subterráneas, experiencias en oficina técnica también gestionando proyectos en OLA, como por ejemplo Primavera P6 y S10. Bueno, quizás el ingeniero tenga algo más que añadir a su perfil. Sin más que decir, primero el ingeniero va a dar una presentación sobre su perfil para luego mencionarles algunas reglas de nuestra reunión del día de hoy. Ingeniero Alexis, adelante. Bienvenido. Bien, buenas noches con todos, a toda la comunidad de GeoAcademy. Bueno, agradecerle a la institución por haber confiado en mí en esta oportunidad. Y bueno, ya la presentación la hizo Helio, ingeniero de minas de la UNSA, con 7 años de experiencia y bueno, presto para poder apoyarlos y aportar un poquito más, ¿no? En lo que es con mi experiencia, algunas dudas que puedan tener, y en este caso con el tema de la perforación y voladura en obras de construcción superficiales. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, estimados participantes, antes de dar pase al ingeniero Chirinos con su presentación, recordarles que las preguntas se van a dar al final de la presentación. Pueden ustedes interactuar por el chat del Zoom con algunas preguntas previas que quisieran hacer, como también si es que alguien desea utilizar el micrófono, por favor escríbanos al chat para habilitarle el micro y coordinar la intervención de su persona. No olvidar también que les agradecemos puedan mantener la cámara y el micrófono apagado y por favor no podamos quizás interrumpir la presentación del ingeniero. Con la confianza debida, sírvanse preguntar cualquier pregunta, el ingeniero está pues presto para poder responder cualquier consulta por ustedes. Bueno, muchas gracias. Iniciamos. Ingeniero Alexis, inicie por favor. Bienvenido. Ok, gracias, Elio. Bien, empecemos de una vez porque el tiempo nos va a quedar chico y hay mucho que hablar. Lo que vamos a tocar en este webinar es básicamente repasar los conceptos de lo que es la perforación y la voladura, hablar de la capacidad productiva en mina y construcción, los objetivos de fragmentar la roca, por qué fragmentamos la roca, qué equipos solemos utilizar para perforar la roca, pero en obras civiles, bajo qué principios, qué cosa es necesario para obtener o lograr una voladura exitosa, los pilares fundamentales de una voladura exitosa, cómo podemos integrar la geotecnia con el QA y el QC, que son conceptos de calidad en una voladura, un versus de detonadores electrónicos con pirotécnicos, ¿no? ¿Qué características tienen cada una? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se asemejan? ¿Por qué utilizar uno y por qué utilizar otro? La relación directa entre la energía del explosivo y la fragmentación de la roca. ¿Qué detalles hay que tener en cuenta para realizar una voladura en una obra civil? ¿Cuáles son las restricciones? Y por supuesto lo que no debe faltar
en ningún webinar de minería o geología o metalurgia, que es la seguridad, ¿no? Consideraciones básicas de seguridad para una voladura, perdón. Antes de empezar como introducción, me gustaría hacer un pequeño resumen, llamémosles así, acerca de cómo impacta la perforación y voladura, no solamente en la etapa de desarrollo, sino también en la etapa de construcción y sobre todo de explotación. En este caso vamos a hacer mayor mención en la etapa de construcción, porque es el punto específico de este webinar. Todo proyecto minero tiene dos evaluaciones, la técnica y la económica. Se presenta documentación a los organismos del Estado, a los organismos pertinentes, instituciones adecuadas, y de convencer al Estado, desde el punto de vista legal, seguridad, medio ambiente, etcétera, pues el gobierno, el Estado, otorga a través de sus instituciones un EIA, una aprobación. Eso como fase 1. Como fase 2 ya entramos a la etapa que le compete netamente a la compañía. En este caso hablamos del desarrollo y preparación de mina, y ahí tenemos el dimensionamiento de equipos, la evaluación geológica económica, lo que a nosotros nos compete con la perfo y la voladura, accesos principales, secundarios, ensanchamientos, plataformas para el mineral, desmonte, canteras, etc. En la etapa de construcción hablamos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, presas de relave principal, secundarias, instalaciones eléctricas, talleres de equipo, los equipos pesados que van a circular por mina. Hablamos de campamentos, hablamos de descargas de aguas, desvíos de aguas, en caso de que hablemos de túneles. Y la explotación en sí, que hablamos ya de operaciones, ¿no? Ciclo mina que se conoce. Perforación y voladura, carguío, acarreo y el procesamiento del mismo. Ustedes saben, amigos, que con la pandemia, si antes nos pedían producir, ahora nos van a pedir 5 veces más producción y, si es posible, dividir entre 5 nuestros costos. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que reducir personal, operadores de equipo, planificar más con menos, ¿no? En resumen. Entonces tenemos que ser, como supervisores de perforación y voladura, tenemos que ser mucho más eficaces en una contrata que en una mina, más incisivos en los pequeños detalles. Quizás en una mina tenemos una gran espalda desde el punto de vista de soporte técnico, tenemos un gran equipo humano, el financiamiento adecuado, ¿verdad? Pero en una contrata no es así. Tenemos que aprender a comunicarnos eficazmente y supervisar de igual manera también, ¿no? Pero suena más fácil de lo que realmente es. Eso ustedes lo van a ir viendo con la experiencia y sobre todo llevando cursitos adicionales. Hay que tener también algo de psicólogo ¿no? Para poder llegar a la gente. Aquí los he separado en dos. ¿Cómo podemos ser más productivos en la perforación y cómo podemos ser más productivos en la voladura? Definitivamente, como cualquier actividad, necesitamos planificar semanalmente en el caso de la perforación. Ya más adelante les voy a decir por qué, pero de una forma realista. O sea, gerencia nos va a decir siempre, oye, el cliente nos está pidiendo 90.000 cubos al mes, pero ¿tú crees que vas a llegar a la meta con una perforadora? Lógicamente no. Con 2, de repente. Con 3, más probable. Pero con esto les quiero decir de que la planificación realista es clave. O sea, el gerente puede decirte muchas cosas, pero tú eres quien está en campo, tú eres quien está a cargo de la operación de perforación y voladura y sabes mejor que nadie qué es lo que necesitas y qué es lo que te falta. Respecto a la voladura, en tema de planificación, igual. Pero, como vamos a ver más adelante también, la planificación, si bien es cierto, se hace semanal también, pero es mucho más conveniente mensual. Y el motivo es porque, imagínense si nos quedamos sin explosivos en una semana, o lo que pedimos para todo el mes lo hemos consumido en 15 días. ¿Se puede hacer las gestiones para traer más explosivos? Sí, pero ya ustedes saben que por legislación, por leyes, tenemos que contratar policías, tenemos que estar ahí
coordinando y eso quita tiempo y a la larga pues incrementan tus costos, ¿no? Entonces una planificación mensual. En cuanto al mantenimiento de las perforadoras, tiene que ser un mantenimiento preventivo, ¿ya? Pero serio. Y lo digo y lo menciono nuevamente porque casi siempre me ha tocado ver cómo empresas a las cuales se supervisa o tu misma empresa tiene falencias respecto a los mantenimientos, al área mecánica. No tienen, ¿no? Como punto 3, no tienen repuestos, o si son repuestos que le hacen a un equipo y no a otro. Entonces, ustedes como supervisores de perforación y voladura, tienen que tener en cuenta, tienen que meterse en el almacén, tienen que ver el tema logístico, tienen que ver todo, absolutamente todo. El gerente no les va a cuestionar a los trabajadores, les va a cuestionar a ustedes porque ustedes son los jefes del área. Y parece un poco tedioso, pero lamentablemente lo es, ¿no? Hay que ser realista también. Mientras más variables tengas, mejor vas a poder llevar a cabo tu planificación. Y es mejor acostumbrarse a ello también, ¿no? Mientras más ordenado seas, también mejor. Gestionar el transporte, acá me refiero a netamente equipos como por ejemplo, plataformas, cama bajas, el rodrill o los equipos de perforación en sí, se suelen transportar por sí mismos a una velocidad muy baja. Entonces, comprenderán que las distancias en los proyectos son enormes. Y desde el punto de vista de la voladura, la coordinación directa con ingeniería y planeamiento de procesos. Entonces, lo que les decía, ¿no? La idea es ofrecer alternativas rápidas, pero sobre todo que sean viables, ¿ya? Es decir, si cuentas con los recursos, pues simplemente actúa. Si dependes de otras empresas, normalmente la perforación y la voladura se suele tercerizar con contratistas, subcontratistas, entre comillas, para dejarle esa operación a los especialistas y abaratar costos, hasta evitar accidentes porque son especialistas en el rubro. Normalmente los civiles a veces no conocen mucho de esto, aunque sí hay algunos que sí. Pues caballero, tienes que supervisar el triple. Y pues te contrataron para dar soluciones y no más problemas, pues, ¿no? Aquí les he puesto un pequeño diagrama que que tiene que ver con la construcción de una carretera. Tranquilamente podría ser una presa, una central hidroeléctrica, pero he elegido una carretera porque va a ser fácil poder entender. En una mina, normalmente lo que se busca con los términos que ven ahí ustedes, ingeniería, procura y construcción, son términos que se manejan netamente en la gestión de proyectos. Y en mina, el proyecto, la idea de crear una mina es rentabilizar con el mineral, comercializar y rentabilizar y generar utilidad. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa del mine to mill. O sea, lograr menos dilución, pero generar mayor rentabilidad a una fragmentación de roca adecuada. No todas las minas tienen la misma fragmentación, pero sí la mayoría, por lo menos las grandes minas, procesan el mineral con los molinos SAG, y ellos manejan un P80, que también voy a resumirlo más adelante. Sin embargo, ¿por qué recalco esto? Porque en mina, en conclusión, el ciclo es repetitivo. En cambio, en construcción, la ingeniería cambia. Los desafíos técnicos e imprevistos menores son también, tanto los menores como los mayores están presentes, ¿no? En una mina se te ve el agua, tienes un respaldo, tienes 10 cisternas atrás de una capacidad alta que pueden suplir a la que se malogró. En construcción no, normalmente por abaratar costos tienes pocos recursos y a veces te toca sufrir por ello, pues, ¿no? Si es que no se planifica. Entonces, acá tenemos la construcción de una carretera. Desde el punto de vista ingenieril, vemos 3 puntos: perfil, detalle y básica. Creo que está claro, ¿no? En el lado de la ingeniería. Perfil, porque es como un esbozo nada más. Ingeniería básica ya consideras mayor detalle. Y ingeniería de detalle, lógicamente ya, porque la posibilidad de que hayas ganado una licitación, en este caso para construir la carretera, es mayor. Entonces requieres ya mayor detalle, con los planos, con todo ello. Procura, ya obviamente ganaste tu licitación, te adjudican la obra públicamente, y como empresa empiezas a generar tus OC y tus OS, que son las órdenes de compra y las órdenes de servicio.
Luego pasamos a la construcción netamente, que es lo que nos interesa. Una carretera en sí tiene muchos tramos, ¿no? Tramo 1, kilómetro 1 al kilómetro 100, tramo 2 del 100 al 200 y así, por poner un ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de movimiento de tierras, el grado de impacto de la perforación, vean ustedes acá, ¿qué es lo que se hace primero en una carretera? Primero se hace el desbroce, ¿no? Primero se hace el desbroce, luego se hace el análisis, según lo que indique el cliente, si es roca, si es material ripiable, si es material suelto, etc., para proceder con una partida de corte y excavación. Pero casi siempre, por experiencia les digo, siempre hay que utilizar la perforación y la voladura. Ya va a variar y va a depender bastante de qué equipo utilizamos, pero casi siempre es así. A veces no, ¿no? A veces no, como en este caso, tramo 2. En ese tiempo utilizaremos para trasladar los equipos al sector donde aparentemente ingeniería y topografía están indicando que puede haber roca. Y los geólogos también, ¿no? Todo va de la mano. Vamos a ver rápidamente la definición y consideraciones de la perforación. Creo que ya todos sabemos lo que es la perforación. Acá hay un pequeño grafiquito que lo resume. Tenemos una fuerza vertical, que es el martillo, que es el que percuta, ejerce presión en la broca. Luego tenemos las RPM, que es la rotación, revoluciones por minuto, que a su vez incrementa conforme el diámetro de la broca es menor y disminuye conforme el diámetro de la broca es mayor, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos revoluciones mayores, por lo que la broca suele ser entre 2.5, 3, 3.5 pulgadas, hasta 4 pulgadas, generalmente para taladros de producción. ¿Qué utilizamos? ¿Qué recursos? En lo que es equipos, road drill, track drill, top hammer, jackleg para trabajos secundarios. Y en cuanto al personal, pues básicamente por equipo se requiere un operador y un operario. Y la voladura es el proceso que consiste en fragmentar la roca, producto de la liberación de energía del explosivo. ¿Qué necesitas en construcción? En cuanto a equipos, el personal, lamentablemente solo es carguillo manual, salvo que la mina te preste, pues, ¿no? Si estás haciendo trabajos para la mina, te preste un camión fábrica, haga los accesos, etcétera, y todo el soporte que tienes que tener detrás. Pero casi siempre es manual, por la dificultad de la perforación y la voladura es la que va de avanzada, ¿no? Entonces no hay ancho de trabajo para el plataformeo. Generalmente los equipos de perforación tienen que coronar, entonces se presenta una serie de dificultades. Y personal, obviamente la cantidad de personas depende de la cantidad de taladros, casi siempre del diseño de carga, obviamente, del número de taladros que vas a cargar y de los proyectos que vas a volar. Es muy común en construcción, no solo en carretera, tener 3, 4 disparos a la vez y que estos disparos estén distanciados. Capacidad productiva en minería y en construcción. Acá lo he llevado más hacia la espalda que tiene cada sector para responder a problemas y dificultades. En minas sabemos de que, como ya les comenté, desde el punto de vista económico-financiero, depende mucho de la calidad de la productividad, pero en un porcentaje mínimo si hablamos de condiciones normales. Sin embargo, en construcción, si bien es cierto, también es un sector que está expuesto a accidentes, porque a veces se manejan estándares más bajos que en una mina, el impacto económico es mucho, mucho mayor. La contratista minera tiene que cumplir con cronogramas que le permitieron ganar esa licitación. Y con cronograma me refiero justamente a la planificación en papel, que no siempre se lleva a cabo en función a lo que se ve en campo, ¿no? Yo por lo menos hasta ahorita no he visto que para la licitación de una carretera, en la parte de ingeniería de esbozo y en la ingeniería básica, o de perfil, perdón, y en la básica, hayan invitado a un minero para indicar los cortes, los puntos básicos de ruta, dónde pueden ir los sobreanchos sobre roca, ¿no? Para el peralte. Entonces, generalmente es el geólogo quien define, pero el geólogo se basa solamente en base a ¿qué? A la geología estructural y nada más.
y a los conocimientos de geología que ellos puedan tener, tipos de roca, qué roca es más dura, más suave. Pero desde el punto de vista operativo, que es el minero el que va a entrar a perforar y volar, deberían considerar. Por lo menos es lo que yo veo. Como ya les dije, la contratista maneja estándares muy altos y a veces el personal está acostumbrado a trabajar no en empresas pequeñas, pero sí en empresas que no han estado trabajando en mina y están acostumbrados pues a no ponerse el EPP y ustedes saben que en mina pues les paran los trabajos por cualquier cosita. Tienes el lente rayado, cámbialo, si no, no puedes trabajar. Así de simple. Y bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Si la contrata no se alinea a estos estándares en construcción, pues lamentablemente hay 100 contratas más haciendo cola pues, para que puedan entrar. Y sucede, no estoy hablando cosas que me he imaginado, he visto cómo sacan a contratas como que fuera sacar a una persona. Objetivos de la fragmentación de roca. Acá hay un versus de mina respecto a construcción. En mina lo que se busca es maximizar la productividad, reducir los costos operativos por tonelada extraída, creo que hasta ahí estamos claros, optimizar los porcentajes de finos que irán a planta, que por promedio es un 45%. ¿Y dónde se generan los finos? En las cercanías, en las paredes del talado. Porque el explosivo está muy cerca a la roca. Entonces lo que busca la mina es reducir la dilución para rentabilizar más el mineral. Si el mineral se diluye, obviamente pierde valor. En la gran minería consideran el P80 como un valor promedio para los molinos SAM, ¿no? Como lo óptimo en fragmentación. Y lógicamente controlar los gases y las vibraciones producto de una voladura. Sin embargo, en construcción, fragmentamos la roca, pero por requerimientos técnicos. ¿Sabes qué, Alexis? Necesitamos para el día jueves material tipo Z1 que es de 30 a 35 centímetros de diámetro promedio para filtro en tal cuneta o en tal canal. ¿Crees que puedas brindarnos ese material? Sí, entonces voy, veo, sé que dentro de 5 días tengo que volar 10.000 cubos para llegar a la meta y he visto una zona que según el diseño y según el planeamiento me están pidiendo. Entonces voy, chequeo la roca y puedo definir con el explosivo que tengo, ya explosivos y accesorios que me dan a mí, porque yo no elijo, salvo que yo haya licitado quién va a ser la empresa proveedora de explosivos. Yo ya llego a un proyecto armado que ha ganado una empresa de voladura que distribuye el explosivo, así que yo me adecuo a ello. Veo qué características tiene el explosivo, qué características va a tener los parámetros de perforación y si puedo obtener con un diseño de malla ese material. Y para eso usamos simuladores. Bueno, uno en mi caso. Normalmente cuando contratas la voladura ellos manejan otro software propio de la empresa, que suele ser un poco más moderno, un poco más manejado, ¿no? Después también para qué fragmentamos la roca. Porque si tú fragmentas adecuadamente el material, tus equipos de cargueo y acarreo, en este caso excavadoras, tractores, volquetes, van a tener menos trabajo y eso significa un mayor rendimiento y eso significa mayor producción durante la guardia. Es importante también respetar los diseños de ingeniería. A diferencia de mina, tú vuelas, viene la pala, carga los camiones y listo. En construcción tienes que respetar, tienes que ¿cómo poder decirles? Tienes que tener la capacidad de controlar la energía del explosivo a tal punto que te fragmente lo suficiente sin necesidad de pasarte 10 centímetros o 20 centímetros porque eso ya malogra tu diseño porque por ahí pasa una tubería. Sin contar que los clientes normalmente lo único que saben es penalizar a la contrata. Entonces, tenemos que ser más finos ahí con los diseños finales de la voladura. ¿Qué cosa es el QA y el QC? El QA es el Quality Assurance, son los equipos que voy a necesitar para llegar a la meta. ¿Y qué es el QC? Es el Quality Control, que son los controles que voy a necesitar para llegar a la meta. Y de igual manera lo que queremos es evitar reperforaciones o voladuras secundarias, traslados de equipos y también controlar los gases y las vibraciones de la voladura. ¿Cuáles son las consecuencias de malos controles? Estos dos primeros son de la perforación y estos tres últimos de la voladura.
La perforación tenemos pobres controles de perforación porque, por ejemplo, acá yo me imagino que no ha habido supervisor de perforación. Miren ustedes, acá está la cresta del talud y el talud es negativo. El talud es negativo. Y encima han quedado pechos en el pie. Entonces, por donde lo miren, acá el material en la cresta está fragmentado. Ya más adelante les voy a explicar por qué está mal también. O sea, por todos lados está mal esta voladura. No creo que el diseño ingenieril haya marcado un diseño así, ¿no? O sea, obviamente no es así. Control deficiente de piso, porque no ha habido sobreperforación controlada, o el subdrilling que le llaman. Bajo control de taco, porque simplemente no le colocaron taco. O, en el peor de los casos, le colocaron un taco poco confinado. Ustedes saben que el explosivo, mientras más confinado esté, mejor. Sea el explosivo que sea, ¿no? Sea el explosivo que sea. Bolonería, esto es bolonería. Esto es bolonería. Acá ha habido una voladura. Este material está muy fragmentado, regularmente fragmentado. Y este material, pues miren ustedes, totalmente mal, ¿no? Hay un programita, el WIFPRAF, que determina mediante unas cámaras, determina la bolonería inmediata para actuar rápido, ¿no? Pero normalmente en construcción no tenemos eso, no tenemos eso, no tenemos, literal, ustedes son ahí ustedes son una suma de tecnología, ustedes son una suma de software, ustedes son una suma de sensores, todos son ustedes en construcción. Todos, lo único que va a decir el gerente es por qué salió mal. Ya, en Mina, no, en Mina tienes un respaldo tecnológico increíble. Y el fly rock, que es la eyección de material producto de la voladura que se da justamente por un mal retacado. Acá les he hecho una comparación entre construcción y minería, claro, pero desde el punto de vista de los costos, el impacto porcentual. La perforación y voladura en construcción representa un 15 o un 30% del costo total. Lo que le queda, o lo que le deja, al carguillo y al acarreo un 70 y un 85% del costo total. Sin embargo, en mina, el porcentaje es menor. Sin embargo, el impacto en las operaciones de carguillo, acarreo y sobre todo aquí, planta, procesamiento, es del 80 al 95%. Ahí está el mayor costo. Por eso es que optimizar en perforación y voladura es importante en mina, pero es mucho más importante en construcción. Acá rápidamente vamos a ver esto. Equipos que se utilizan en los track drills, los rock drills y estos equipitos que son, no es más que una excavadora que se le ha acoplado pues una barra de perforación. ¿Ya? Cualquier equipo que tenga un brazo hidráulico funciona. Ventajas. En el caso del track drill, vean ustedes acá el operador de casco azul, sin cabina, sin nada, le cae una piedra y ahí queda. Este señor no sé qué está haciendo acá, ¿ya? Les dije que solamente van 2 personas, el ayudante o el operario de piso y el operador. Vean ustedes la polución que hay, ¿no? Lo bueno, llamémoslo así, es que si se malogra el equipo normalmente se soluciona rápido porque tiene un accionamiento neumático. ¿Qué desventajas tiene? Como ya le dije, la polución alta y el operador está totalmente expuesto. El rock drill, que es el rey, ¿no? El que manda, el que siempre hay en todo proyecto, de mediana envergadura a gran envergadura. Ventajas, que tiene un martillo más potente, por lo tanto tiene una alta energía de penetración, tiene mayor sensibilidad, por lo que es hidráulico también. El operador sí está protegido por su cabina y tiene una evacuación más eficiente de los detritos, ¿ya? Desventajas, pues tiene un mantenimiento complejo porque tiene sensores eléctricos y el equipo se planta por tema de electricidad y hay que llamar al mecánico. En minas no te permiten, así sea una contrata que esté trabajando en mina, en una carretera, por ejemplo, no te permite que el operador, por más que sea un tigre, solucionando el problema, le meta la mano al equipo. Tiene que ser acreditado, tener fotoche y todo un tema por seguridad. Desventajas que ya me ha tocado ver y aunque parezca increíble, este equipo es inútil, aunque lo hace, pero es completamente inútil para subir o bajar de una cama baja. El operador tiene que ser muy diestro para subir el equipo a nivel de piso. Lo ideal, y por experiencia se los digo, es que el equipo suba a una plataforma como esta, bueno, en este caso es una berma,
pero imaginen que es una plataforma, que el equipo suba y que la cama baja se posicione perpendicularmente. Ustedes saben que la cama baja tiene, ¿no?, una rampita para que quede a nivel y suba normal. Tiene dificultades a ángulos mayores de 25 grados frontal y 15 grados lateral. Es lo máximo que puede moverse este equipo. Y si hablamos de estos equipitos, normalmente, pues, digamos que la mayor desventaja es que es un equipo overjoleado. Por lo general es una excavadora que ha estado botada, la han overjoleado, es decir, la han dispuesto con equipos, partes nuevas, algunas usadas, pero por ahí optimizadas. La cosa es que lo han puesto operativa en la máquina y le ponen un brazo de perforación. ¿Qué ventajas tiene? Que al ver la oruga es más ancha, tiene mayor facilidad de acceso a terrenos complicados. El operador también está 100% protegido, pero el problema aquí es de que tiene una energía media de penetración, que se está condicionando por la accesibilidad, y es muy común utilizarlo en carreteras por el tema de los costos, ¿no?, y del mantenimiento. Y aquí llegamos a lo, me parece a mí, a la parte más importante, un resumen, un hiper resumen, los 3 pilares de la voladura exitosa. Aquí juega la geotecnia bastante, la perforación y el explosivo. La geotecnia, ¿por qué? Porque miren ustedes, aquí hay un talud diseño final y la línea punteada es el talud diseño inicial. Y esta curva es la ruma que se ha creado producto de la voladura, el material volado. Asocien ustedes la distancia que hay de este punto de la cresta a este punto medio de la ruma y la altura que hay de la ruma, que es la misma que la del talud. También vean desde este punto, prolongando del pie del talud hasta la posición final de la ruma. Geométricamente, visualmente, así tiene que ser una ruma. Si el material está así, optimizamos una limpieza adecuada, producción de equipos eficiente y segura sobre todo. Si la altura es mayor, ya la limpieza se complica y se pone un poco inseguro. Y si el material no tiene esta altura, significa que está más abajo, significa que se ha venido a desparramar hasta por acá, ya implica pérdida del rendimiento, porque el equipo tiene que venir primero un tractor y recién la excavadora para tener una cama donde empezar a cargar a 2 filas o a una fila. Lo ideal es esto. Siempre busquen visualmente sencillo, es ver esto y que se cumpla. Si no se cumple, ya varíamos los parámetros de perforación o el carguero para la voladura siguiente. La carga, la deformación y la resistencia también compete a la geotecnia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a fatigar un material con la energía del explosivo. ¿Qué significa esto? Esta es una curva formada por la carga versus deformación. ¿Qué significa? Que la energía del explosivo va a ir actuando, va a ir incrementándose, obviamente en milisegundos. ¿Y qué significa esta curva? En teoría curva porque es una recta. Que el material se va a deformar equidistante a la fuerza que va a aplicar el explosivo. Que significa que la roca o el material tiene un comportamiento elástico. Acá, que es uno de los materiales más complicados de trabajar con voladura, es cuando es elastoplástico. ¿Por qué? Porque vemos que la curva tiene un comportamiento elástico hasta cierto punto, pero de ahí es plástico. Significa que por más que le metamos más carga, el comportamiento de deformación va a ser el mismo. Entonces, en buen cristiano, se pasó la onda de choque de la voladura y el material regresó a su forma original y no fragmentaste nada, o a lo mucho microfisuraste el material. Y así, ¿no? Entonces eso implica una serie de análisis matemáticos, con modelos matemáticos, ábacos, que ya con el Excel se hace y con pruebas de campo. Aquí les he puesto esto simplemente para que tengan en cuenta que una cuña colgada, como aquí, representa mayor peligro que una cuña en el pie del talud. ¿Ya? Mientras más alta, mayor peligro, y más adelante les voy a explicar por qué. Respecto al punto de vista de perforación, tener en cuenta el paralelismo y los parámetros clásicos que ya conocemos. Acá tenemos una malla triangular y acá tenemos una malla cuadrada. Normalmente he escuchado de que todo el mundo dice, sin ni siquiera haber visto el terreno, perfora con malla triangular. Porque se han acostumbrado, siempre lo han hecho así. Pero no necesariamente tienes que perforar en forma triangular. También tienes muchos diseños. Así como también en la voladura,
Así como también en la voladura tenemos muchas salidas, en echelón, que es la diagonal, paralelo, corte cerrado, en rombo. Entonces, no puedes tú dar una orden a tu personal sin ni siquiera haber estado en campo. Y el explosivo, que depende de dos fases. La fase de detonación, que es donde se forman los hot points o los puntos calientes, desde los 0 milisegundos hasta los 25 milisegundos es donde se forma tu onda de choque, que es la que, no sé si ustedes han visto un video de voladuras en cámara lenta, sale el precorte o la fila de buffer y en milisegundos se ve como una sombra que recorre toda la plataforma, sin ni siquiera haber salido el segundo o el tercer taladro. Esa es la onda de choque, ¿ya? Y tenemos la fase de explosión. La fase de explosión, ya hablamos aquí de energía del explosivo. La energía es la que trabaja ¿por qué se transforma el material? ¿Por qué se fragmenta, mejor dicho? Un 2% por fuerzas de tracción, perdón, de compresión, y un 98% por fuerzas de tracción. El material se rompe por voladura por tracción. La compresión es casi, se puede discriminar ahí, ¿ya? Es tracción, la tracción es la que trabaja. ¿Cómo integramos la geotecnia? ¿Y por qué es clave? Miren ustedes, acá hay una foto de una mina que dice que era ejemplo a nivel mundial, y miren la cantidad de metros, ustedes saquen su cuenta, perdón, saquen la cuenta, cada banco tiene 15, 20 metros, ¿cuántos bancos hay acá? Y igual, con toda su tecnología y con todos sus controles, igual se vino todo esto acá. Imagínense la cantidad de muertes que ha habido. Entonces, con esto les quiero decir, si sucede en minas grandes, y no solo en el extranjero, también ha pasado acá en Perú, Cerro Verde, Antamina, o sea, ¿por qué no tendría que manejar un montón de tecnología? ¿Por qué no podría pasarnos a nosotros que estamos expuestos sin un soporte tecnológico atrás por trabajar en una contrata? Entonces, nosotros ahí literalmente tenemos el control de toda la operación. Acá tenemos que tener en cuenta, para correr un poco, el factor de diseño, considerar que acá abajo va a trabajar gente y personal, como se ve en la foto. Así que la voladura que hagamos acá arriba tiene que dar las condiciones para que se genere la seguridad acá abajo. Un diseño adecuado. Y con diseño, obviamente, hablamos de ángulo de talud final, ángulo de talud inicial, ancho de berma, ancho del acceso, etc. Y lo más importante para la voladura, el factor de condición. Este es un grafiquito que se prepara exclusivamente para esta exposición, para que sea lo más didáctico posible. Parece simple, pero a grandes niñas se les ha escapado de las manos y han tenido accidentes mortales por no considerar esto. O por, lamentablemente, pasarlo por alto o confianza, no sé. Este es el terreno natural, ¿ya? Este es nuestro diseño de banco final. Esta es nuestra altura de talud final y hemos hecho 3 voladuras. Vean ustedes que conforme vamos bajando, las dimensiones de la plataforma también se van incrementando. Voladura 1, hicimos la voladura con pocos taladros y efectos de la onda de choque se generan estas fisuras, ¿ya? Que no vemos porque nosotros estamos acá. Hacemos la segunda voladura y lo mismo. Más taladros, en teoría más explosivo, aunque no siempre, pero casi siempre. Y igual, vean ustedes las flechas rojitas, el comportamiento reflexivo. Ustedes han llevado ondas en la universidad. Saben que la onda lo que busca es una roca competente, hasta cuando le dé el impulso. Termina el impulso y tiende a reflejarse. Por eso es que las fracturas muchas veces se dan en zonas donde la roca es competente, pero voladura tras voladura, conforme vas bajando, esas microfisuras se va haciendo una fisura más grande, más grande, más grande. Y si cada banco tiene 20, 15 metros, imagínense. A tal punto que aquí, cuando tengas que seguir bajando, si fuera un ejemplo, o mejor dicho, si tuviéramos que seguir bajando con otra voladura, vean ustedes cómo les queda toda esta cara final del talud, totalmente dañada. Y es lo que pasó en Cerro Verde, hubo una pala acá, trabajando totalmente con los controles técnicos adecuados, y de pronto se le vino todo esto acá y falleció el trabajador. 2014-2015 creo.
Y todos decían, pero ¿por qué? Si acá no, la roca estaba sana, sí, pero producto de la voladura, acá adentro estaba muy mal. Entonces hay que tener un ojo de águila acá y aparte tener estudios, tener un respaldo, siempre es bueno. Básicamente acá les explico lo mismo. Y acá también algo importante, ¿no? Que tomen nota. Los diseños con precorte en un macizo competente tienen que dejar cañas visibles. ¿Qué es una caña? Son estas líneas de acá, verticales. En la boya que deja el taladro, perdón, la barra de perforación en el taladro. ¿Ya? Acá ustedes ven y controlan el paralelismo. Un precorte bien armado debe filtrar hasta un 50% de energía liberada. Un precorte bien armado significa de que el taladro esté completamente limpio, que no se derrumbe. En terrenos fracturados o muy fracturados, el precorte no suele cumplir con la función de proteger la pared final. En conclusión, en taludes, en materiales complicados, fragmentados, ni se les ocurra hacer precorte. Preocúpense en el buffer y en la producción, ¿no? Preocúpense en el buffer, perdón, y en la producción. Otra cosa importante, sobre todo en canteras y en carreteras, que hay que dejar bermas. El último taladro o la última fila de producción nunca tiene su drilling. ¿Por qué? Porque acá va a ir la berma. Eso es lo que ha pasado acá. Cuando se voló acá arriba, perforaron con su drilling y se tiraron, entre comillas, criollanamente hablando, la berma. ¿Y por qué perjudica? No solamente por seguridad, sino que también vas a tener que derivar o distribuir equipos o volquetes, atraer material y si es que estás en mina, tu ciclo pierde la frecuencia. Y si estás en construcción, peor todavía. Y esta es la importancia de la geotecnia. Estas son unas lajas, ¿no? Pueden ser unas lutitas, unas pizarras que se han visto afectadas por un proceso metamórfico. Es mucho mejor tener mayor cantidad de taladros cortos que taladros más profundos. ¿Por qué? Porque es mejor, por un tema de ruta crítica en el proyecto, para cumplir tu programa semanal, tener un menor volumen volado, pero bien fragmentado, que tener más cubicaje, pero con balones plantados, daño a los taludes, y encima, como el material es complicado, vean aquí, tu barra se atascó, tu barra de perforación, y ya vimos lo complicado que es entrar en temas logísticos si es que no lo llevas bien. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, aquí el terreno, vean ustedes que ambos planos forman casi 90 grados, ¿no? Casi. Este es un talud de la cresta, este es el pie. Vean ustedes que ambos planos lo que invitan a formar es a 90 grados. Sin embargo, el diseñador le diseñó el corte a 45 grados, cuando lo que el terreno manda es 90 grados. Entonces, lo que hay que ver es hacerle caso al terreno. ¿Para qué complicarlo al terreno? Porque, por ejemplo, aquí tranquilamente nos va a pedir el área de seguridad y el área del cliente que pongamos malla y que pongamos pernos. ¿Por qué? Porque el material está muy, ¿no? Que se cae, pues. Entonces, solo por no seguirle o no hacerle caso a la naturaleza, a la disposición de la roca como viene. Igual acá, vean ustedes, el comportamiento aquí es horizontal. Es horizontal. Aquí lo ideal hubiera sido hacer un diseño por otro lado, pero de repente al costado hay una laguna, al otro costado hay cultivos, casas, y no se puede. Entonces, lamentablemente tenemos que trabajar acá. Pero hay que hacerle caso y esto me refería al principio, ¿no? Con la ingeniería básica y de detalle. Ahora vamos a ver un versus de los electrónicos con los pirotécnicos. Los electrónicos son los más usados. ¿Por qué? Porque son más precisos, ayudan a reducir las vibraciones y tenemos una mayor variedad de gama, digámoslo así, en cuanto a tiempos para utilizar, desde hasta los 50.000 milisegundos. Estos electrónicos se inician por programación. Ahora, tan exactos y tan precisos son que ahora ya se habla de submilisegundos, pero habría que ver qué tan interesante es para evitar las cargas operantes o las cargas acopladas. Entre un taladro, por ejemplo, acá les puse el ejemplo 25.2 con 25.4, porque ya con el oído ni siquiera vas a sentir la diferencia, ¿no? Pero habría que ver en los resultados en campo. Y los pirotécnicos, obviamente, son más baratos, por eso se usan más en construcción, pero también tienden a venir con una mayor dispersión y eso se debe al tren de retardo que viene ya a veces por falla de fábrica.
¿ya? Acá les pongo, por ejemplo, un Fametronic. Ahora hasta se usan drones incluso. ¿Y a qué están apuntando las empresas ahora? A hacer un estudio geotécnico del suelo. Por ejemplo, acá ven ustedes 4 tipos diferentes de material. Y lo que quieren ahora las empresas de voladura es automáticamente empiece el cargueo, que la presión del fluido, en este caso puede ser una emulsión o el ANFO, ya preparado, la presión detecte mediante sensores el cambio de terreno de litología y automáticamente la mezcla se adecue. ¿Para qué? Para que sea una mezcla más adecuada a ese tipo de material. Reduciría tiempos, pero todavía están trabajando en eso. Energía y fragmentación. Consideren 3 cosas importantes. El confinamiento, que depende del taco, que normalmente suele ser de 1 centímetro, medio centímetro ideal. Distribución de la energía, acá hablamos de la densidad, del burden, del espaciamiento, si voy a utilizar cámaras de aire o air deck, si voy a empezar la voladura con un iniciador, con 2, con 3, con 2 en la longitud de carga y 1 dentro de una cámara de aire en el taco. Es una ciencia la voladura, pero también es un arte, ¿no? Hay que saber experimentar también. Claro que en una contrata no te dejan experimentar mucho. Nivel de energía depende netamente del factor de potencia. Ustedes saben que el factor de potencia es kilogramos de explosivo por volumen de material roto, ¿no? Kilos por metro cúbico, kilos por tonelada. Y aquí les puse más o menos una tablita que va a ayudarnos después cuando veamos el tema de la simulación con el software, para poder determinar qué velocidad de detonación tiene, por ejemplo, un ANFO, qué potencia, el RWS, para determinar la potencia relativa en volumen. El ANFO es, ustedes saben por teoría, de que utilizan el ANFO para determinar experimentalmente compararla con la potencia de otros explosivos. Este es un típico corte, ya de carretera, banqueta, plataforma. Esto se le llama banqueta en construcción. Una banqueta, la cara del talud, normalmente se hace un precorte, casi siempre se obvia el recorte por un tema de avanzar con la producción, que están acá, 3 filas de producción, y una fila de amortiguamiento, que por lo general no lleva su drilling. Ahora, importante acá, por ejemplo, evitar que se crucen estos taladros acá abajo, si no, ya fue tu voladura. Y esto que también es muy importante, como ya les dije, en mina es una cosa, en construcción es otra. En construcción te tienes que dejar llevar por tus ojos, no tienes otras herramientas, y si las tienes en buena hora. Acá están tus taladros perforados, vean ustedes la disposición horizontal casi perfecta de los pliegues, antes de la voladura. ¿Qué tienes que chequear tú antes de la voladura? Estar atento a los tiros acoplados, ¿ya? A la forma como sale tu disparo, cómo empieza la secuencia de salida. ¿Por qué? Porque no tienes si sabes que ese disparo salió mal por esto y tienes una voladura de acá una semana, pues sabes que tienes que ajustar en función a lo que viste. Ese terreno tiene bolones plantados y es ceniza volcánica, entonces voy a cambiar de malla cuadrada en vez de triangular. Y así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienes que ver ya una vez iniciada la voladura? Que no haya fly rock, y si hay fly rock, ver hacia dónde cayeron, es 1, son 2, son 3, ocasionó daño, no ocasionó daño, de qué tamaño es el material, revisar la prolongación del taco, si hubo o no hubo taco. Obviamente tú tienes que tomar fotos in situ, parado acá al costadito del taladro, antes de chequear que todos estén tapados, todo, absolutamente todo. Estar atento a las vibraciones, a los sonidos, hay sonidos huecos, hay sonidos no latosos. Estar atento a la presencia de gases, si son gases amarillos, rojos o grises. Lo ideal son grises, porque representa un balance ideal de oxígeno. Si son ya menos amarillentos o menos rojizos, ya indica, en el caso de los rojos, exceso de oxígeno. Y en el caso de los amarillentos, escasez de oxígeno. Significa que tu explosivo no ha reaccionado conforme debería por un mal confinamiento, por un mal carguillo, etc. De repente tenía fisuras por acá y has cargado sin manga y tu ANFO se ha ido a cualquier lado por las fisuras, menos a llenar tu taladro. O sea, como los gases, ustedes saben, ya cargaron mal, fue el ANFO, ya se fue, hay fisuras, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo acá, si esto fuera una banqueta, vean ustedes, el material ya está cayendo. Si fuera una banqueta, pues ya nos comimos la banqueta. Ya esa es una restricción con un RFI que hay que hacer para este tramo con esta progresiva
para indicar al cliente, hacer un informe, producto de la voladura, ir con el geólogo y determinar si acá había roca o no, de repente simplemente había material coluvial y se vino por efecto de la vibración. Y siempre hay que tener un registro, como les digo, fotográfico y fílmico, ¿no? No todas las voladuras son iguales, así como acá. Acá vean ustedes los taladros perforados antes de la voladura y acá después de la voladura. Acá vemos una quebrada seca. Hay que tener mucho cuidado porque el medio ambiente está detrás de nosotros. A veces han llegado a decirnos incluso, ¿sabes qué? Ya con los taladros perforados, ¿sabes qué? Tu material, si cae una piedra acá al río seco, que no hay agua, o sea, no sé qué hay que proteger, ya te vamos a penalizar. Así, sin ningún criterio técnico, simplemente se les ocurrió, se cayeron de la cama y lo dijeron. Entonces tú ya tienes que coordinar, pelear, obviamente, no es lo ideal, pero en el buen sentido de la palabra digo pelear, porque tienes que sustentar tu posición. O sea, no es que ellos vengan y te digan, haz esto y tú vas a hacerlo, ¿no? Hablar con los especialistas del área del cliente y determinar que dónde podemos darle una solución en la voladura, que la salida esté hacia acá, no hacia allá. Que se puede hacer, pero a veces no entienden, pues algunas personas, algunos colegas. Igual acá, antes de la voladura, se supervisa que hemos dejado su material de taco, porque este material no era el ideal, vean ustedes, muy grande o muy fino, este era el ideal. Y acá después de la voladura chequeamos que no haya tiros cortados, que no vaya a haber problemas para la gente que esté entrando a trabajar, ¿no? Que están esperando, el vigía los ha parado para que podamos tener la mayor seguridad posible. Y esto pues es un diseño de malla en accesos y plataformas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos coronando en una zona, vean ustedes la cantidad de taladros, ustedes tienen que acostumbrarse a tener siempre todo esquematizado, ordenado, organizado, con planos, con todo, ¿no? El software, tener también el software de voladura, el JK, tener todo organizado, porque ante cualquier falencia te van a pedir que hagas un reporte en 10 minutos. Y si tienes todo desordenado, no llegas. Acá igual, vean ustedes más taladros, ya estamos bajando, ¿ya? Este es en la corona, acá ya estamos bajando, acá estamos bajando, aunque este fue un pecho que quedó, acá ya vamos bajando, y acá ya estamos casi en el piso con más taladros, ¿no? Esto de acá son los taludes, y esta es la plataforma. Y este es un diseño de zanjas, por ejemplo, ¿no? Nos dijeron que teníamos que hacer zanja, que no se hizo en 6 meses, teníamos que hacerla en menos de 2 meses. Y si utilizábamos excavadora, el ancho del cucharón era mayor que el de la zanja. Si utilizábamos, como la excavadora hay una máquina que se me fue el nombre, más pequeñita, nos íbamos a demorar una eternidad. Entonces decidimos hacer voladura. Y las dimensiones eran pues pequeñísimas. Y el explosivo seguía siendo el mismo que utilizamos para volar grandes cubos. Abajo había 60 centímetros, arriba era 1,20 m, si no me equivoco, o 2 metros, y ya. Entonces hicimos un ensayo, pruebas, obviamente, cargamos 2 taladros, dejamos libre 2, cargamos 2, dejamos libre 2, y cada metro iba precorte. Nos salió ligeramente mal, lo optimizamos, y ya a partir de la segunda voladura, con estudios, no estudio, en realidad no se necesitó un geólogo, pero sí, tan solo viendo el detritus que salía de la perforación, nos dábamos cuenta si necesitaba o no necesitaba explosivo, cuál iba a ir cargado, cuál iba a ir sin cargar, y lógicamente no eran taladros de producción, sino eran taladros buffer, amortiguados, porque era en una carretera, o sea, ya los civiles habían puesto sus capas de sus rellenos. Ustedes saben que para probar por el cliente una capa de relleno, hacen toda una serie de estudios para que tú vengas con tu explosivo y lo revientes y lo fractures, ¿no? Entonces tenía que ser bien controlado. Restricciones que tenemos en la operación, principalmente la lentitud del equipo, se mueve entre 3 a 5 kilómetros. El trámite burocrático, cuando empieza el proyecto, tienes que sacarle fotocheck a tus trabajadores, permisos, liberación de áreas por parte del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de cosas que te complican. Pero en tema operativo, netamente que te dejen el material, los de movimiento de tierras, que te dejen la plataforma, perdón, lo suficientemente limpio, pero no tanto. Si te limpian todo el material, después el rodrill no puede entrar porque la roca resbala con una oruga. Y si te dejan mucho material,
Para que amortigue la oruga, ya también se te tapan tus taladros. Entonces hay que estar ahí. Restricciones en la voladura. Igual, trámites, no sacas una voladura de un día para el otro. Lo puedes hacer, pero es casi nunca se ha visto. No es que casi nunca se haya visto, sino que yo me estoy poniendo en el caso de un proyecto de gran escala. Normalmente, por temas de seguridad, puedes tener todo alineado para que vueles mañana. Pero simplemente porque no quieren, el cliente, no, puede pasar algo, te dice. No está muy planificado, pero todo tenemos controlado. No, vuela otro día y listo. Y la contratante tiene que después ver ese tema en tema de valorización a fin de mes. Los diseños con simulación son importantes, ¿por qué? Porque te dan un aval documentado en caso suceda un tiro cortado, un accidente por voladura, o lo que es un fly rock, etc., o daño a alguna maquinaria, para que ayudes con este informe, este reporte de investigación y te liberes de alguna culpa, ¿no? Si es que lo hubiera. Hablaba al iniciar la exposición respecto al planeamiento estratégico detallado y sobre todo realista, porque normalmente la contrata trabaja con Luca Head, que está basada en la filosofía de Last Planner. Toda contrata trabaja con el 3-week, o sea, planificas diario a 3 semanas. O sea, hoy día viernes me reúno con la gente, con la jefatura de todas las áreas, para planificar a 3 semanas. Hay gerentes que lo ajustan para tener una menor variación en la producción y menor impacto en la producción a 6 semanas. Pero yo normalmente trabajaba con 9 week, a 9 semanas. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a saber hoy día lo que vas a hacer en 9 semanas? Sí, pero créanme que si ustedes cumplen y se ajustan a su programa, las cosas van saliendo. Incluso hasta se llega a incrementar la productividad, porque tú ya sabes que esta semana no hay programado voladuras. Y tú me estás pidiendo ahora que creo que querías una voladura en tal lugar. Sí, se puede, ya lo voy a planificar. Y sale. ¿Por qué? Porque tienes una mayor holgura. Pero eso sí, el que implica planificar con 9 week, estar más atento. Más mosca, como se dice criolllamente. Esto les explicaba yo, ¿no? El cliente determina qué cosa es material suelto, qué cosa es material ripiable y qué cosa es roca fija. En función a eso, ellos aprueban el ingreso de la máquina para que empiece a perforar. Este, por ejemplo, es un talud 90 grados. Vean ustedes el paralelismo, los diferentes estratos que se suelen presentar y a veces las barras se desvían y bueno, es todo un tema. Pero así se entregan los taludes, ¿no? Todo, muchachos, nuevamente les repito, aunque se aburran, tienen que tenerlo todo en informes, con registro fotográfico, con progresivas, para que ustedes mismos no se pierdan. Cualquier cosita, sucede algo, te van a decir, hazme un informe. ¿Por qué pasó eso mal? La voladura 1, ya estamos en la voladura 1000. No vas a saber qué decir. Vas a tu archivo, buscas voladura 1 y ahí tienes todo. Acá, por ejemplo, con el JK SimBlast, el paquete de 2D Bench, vemos cómo se puede simular, ¿no? La voladura con un software. Acá se hizo una malla de 6 por 6.8 con un diámetro de broca de 11 pulgadas, factor de potencia de 0.67 kilos por tonelada y cada taladro llevaba 820 kilos de agua. ¿Cuál era el problema aquí? De que el color rojo simboliza la pulverización de la roca. Lógicamente, mientras más cerca el explosivo, peor. El color amarillo implica menor daño a la roca. El color verde, intenso fracturamiento, implica un mucho menor daño a la roca. Y el color azul ya implica solamente agrietamiento o creación de fracturas. Pero vean ustedes en este talud final que casi todo el talud va a estar expuesto a una creación de fracturas o a intenso fracturamiento. Y siguiendo el mismo diseño, ¿no? Viendo más allá de lo evidente, acá va a ser lo peor. Cuando sigamos bajando con el mismo diseño, toda la cara del talud va a estar, pero gravísimo, casi bordeando lo rojo. Y que una cresta, como ya les dije, por factor de seguridad, quede rojo o pulverizado, eso es un crimen. Entonces, se optimizó la malla, ampliándola, se amplió el diámetro. Ustedes dirán, entonces entró más explosivo. Sí, entró más explosivo, pero
el factor de potencia disminuyó notablemente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el explosivo estaba no menos confinado, sino aparte que había mayor cantidad de explosivo, se le implementó más cámaras de aire. Noten ustedes la diferencia de este taladro con este taladro. Acá había 4 taladros, 4 filas de taladro, acá hay solamente 3. Acá hay más aire, que es la zona blanca, y acá hay menos aire, menos carga. Entonces vean ustedes que ya las caras de los taludes están mucho más protegidas. Entonces para eso te sirve el software, para saber tanto en perfil como en planta cuál es el impacto de tu voladura. Y consideraciones de seguridad. Ningún trabajo es lo suficientemente urgente o importante como para dejar de hacer un ATS. En otras minas lo llaman aro, en construcción le llaman ATS. Si es que el trabajo es... a ver, diferenciemos el ATS del I+C continuo. El I+C continuo lo utilizan las minas porque la actividad es casi lo mismo, es un ciclo repetitivo. El ATS no, el ATS se utiliza más en construcción porque día a día cambias de zonas, cambias de trabajos, cambias de personal, es más dinámico, como les dije. En algunas, cuando haces trabajos civiles en mina, normalmente el trabajo de perforación se considera un trabajo de alto riesgo y utilizas un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, aparte de tu orden de trabajo y aparte de tu permiso escrito de trabajo seguro. Si es que es una carretera en los Quintos Avenidos, en un pueblo que nadie conoce, entonces a lo mucho te van a pedir un ATS. Consideraciones claves: nunca des la espalda al talud cuando perfores o cuando cargues con explosivo. La distancia ideal entre perforadoras es de 20. Debes mantener la distancia tú como persona de piso de 25 metros respecto a la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina es lenta a comparación de una excavadora. La cercanía entre perforadoras es máximo 10 metros. Ya equipos, excavadora, tractores es de 25 metros porque son equipos más ágiles. La perforadora siempre deberá perforar los precortes en forma perpendicular al talud, salvo excepciones como en esta foto porque no hay ancho de trabajo. Tienes que ver que la perforadora, en este caso una Yunjin 1500, tiene la facultad de girar el brazo a la derecha. Si no, ya tienes que ver por dónde entrar o ver un acceso. Hay equipos que incluso tienen tornamesas, ¿no? Como las DX700, las Puma, las Ranger, etc. Y para la voladura, el supervisor tiene el control no solo de la voladura, sino también del despeje, de temas ambientales, temas de seguridad, etc. ¿Quiénes intervienen? Miren todos los que intervienen. Supervisor de perforación y voladura, supervisión de seguridad, supervisión de medio ambiente, todos los 3 de la contrata, supervisor del cliente, supervisor de seguridad del cliente, supervisor de medio ambiente del cliente, a veces te cae el gerente de la misma mina, y todo vía correo, pues se enteran los gerentes hasta los de Lima. Entonces vean ustedes el impacto de una voladura, por más pequeñita que sea, se entera medio planeta Tierra. ¿Qué implica eso? Que si algo pasa mal, lamentablemente también se enteran todos. En este caso, por ejemplo, la voladura es acá, 300 metros por reglamento para equipos, para que se alejen, 500 metros para personal, acá están los vigías en los accesos, y si es que la mina tiene estándares mucho más elevados, te piden hasta un vigía de fauna, para controlar que ningún animalito pues se pueda meter acá en plena voladura, ¿no? Y ya para finalizar, amigos, quería hacer un pequeño resumen del caso Beirut, que todos sabemos qué es lo que pasó, ¿no? del accidente, para que conozcan más que otras propiedades que no se conocen a veces, pasamos por alto del ANFO. Se dice que fueron 2.750 kilos de nitrato de amonio, no ANFO, nitrato de amonio, que estaban mal almacenados. Lo peor, al costado de un almacén de pirotécnicos. Obviamente ya creo que ahí no hay nada que decir, ¿no? El incendio empezó en el sector de los pirotécnicos, las temperaturas se elevaron e hicieron que el nitrato de amonio llegue a los 240 grados Celsius, que es la temperatura en la cual el nitrato de amonio detona. 100% seguro que detona. A 210 grados puede detonar, es probable, pero casi nunca ha sucedido. Es la temperatura se le conoce temperatura de nitrato de amonio de autoignición, los 210 grados. Y a 170 grados, pues el nitrato de amonio se descompone. No se malogra, se empieza a descomponer para transformarse de sólido a gas.
Es higroscópico porque tiende a adquirir la humedad del ambiente. Entonces, al estar el nitrato, perdón, almacenado, me imagino yo, en los bolsipacks, que son bolsas de 1000 kilos, 1200 kilos, ha estado bien compactado, ¿no? Bien atacado, digámoslo así. Entonces, ¿qué significa eso? Que el explosivo ha estado como en una voladura, en una plataforma bien atacado, significa que el poder de detonación se incrementa notablemente. Y si a eso le suman que el nitrato de amonio ya tiene oxígeno en su composición, ¿qué necesitamos para tener una mayor detonación y darle mayor fuerza a un incendio, como ya se había organizado aquí? Oxígeno. Entonces, por eso el motivo de tremenda detonación que ha llegado a kilómetros de kilómetros, ¿no? Nada más, amigos, esa era la exposición el día de hoy. Espero que haya podido aportar en algo y estoy atento a sus preguntas. Elio, ¿me escuchas, Elio? A ver, no sé si está escuchando. Ok, bueno, perdón, Allá. ingeniero. Ahora sí, Ok. perfecto. Vamos a pedir que puedan hacer sus preguntas los participantes. Ahora vamos a esperar un momento, de repente recién las están estructurando, ingeniero. Si es que alguien desea intervenir, también puede hacerlo. Podemos habilitar el micro para que pueda intervenir. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Te podemos escuchar, Antonio? Sí, bueno, usé la computadora de mi hijo. Alexis, soy Juan Quinaya. Buenas noches con todos. Buenas. Hola. Primero, te felicito por esta exposición interesante, sí, de las empresas que has estado. Y bueno, más que una pregunta tengo de unas acotaciones. La pregunta era del slide de factor de condición, sobre esas microfisuras. ¿Qué deberíamos hacer para evitar estas microfisuras? O si lo dijiste, no lo copié. Sí. Sí, ahí tenemos que apoyarnos básicamente en un diseño, pero teniendo en cuenta que no solamente debemos de dejarnos llevar por la parte visual, porque normalmente cuando se controla desde el punto de vista geotécnico, ponen sus, ¿cómo le llaman ellos? Sus contras, y controlan la distancia, cómo se va moviendo el macizo rocoso, la estructura, con cada voladura, lo descargan en el software y hacen sus análisis. Pero a veces hay cosas que no se pueden ver justamente por la microfisura, y la única forma es, lamentablemente, como ya sucedió, ya tenemos un antecedente, entonces lo único que queda es, como ya sabemos, optimizar el diseño de carga con menos carga y obviamente ampliar la malla y hacer un buen precorte si es que el terreno lo permite. Si es que el terreno es muy fracturado, evitar el precorte y mandarse de frente con el buffer y producción, ¿no? Principalmente el buffer, obviamente alejándose, dándole mayor burden. Lo que le llaman algunos el burden relief, ¿no? Que es la relación entre milisegundos y la distancia del burden, que es la distancia segura para proteger mejor tu salud. Sí, ok, sí, afirmativo, gracias. También podemos hacer, y lo hemos hecho en la presa, ¿no? Que esta mina del sur, Anglo American, Quellaveco, se ha implementado, ¿no?, un sismógrafo empotrado, se puede decir, ¿no?, a 4 metros, que nos hace lecturas en cada voladura. Y ahí nos Sí. vamos a no pasarnos del rango de milisegundos para evitar posibles daños a los Plinton.
bueno, lo que está cerca, ¿no? A esta presa de Relave. Así es. Así es. Otra cosita también que me acabo de acordar y que no lo dije en la exposición, es que normalmente con los sismógrafos, es correcto, se usan para determinar la onda P y la onda S. Entonces, cuando las ondas P y las ondas S son bajas, significa que el terreno, antes de la voladura, obviamente, el terreno es fracturado o muy fracturado. Entonces ya sabemos cómo está, solamente por el comportamiento de las ondas que nos arroja el sismógrafo, cómo está. Y si es que la onda P y la onda S son altas respecto a un valor base, ¿no?, que da el TPB, que es la velocidad pico partícula, entonces ahí es todo lo contrario, la roca está de sana a regular. Entonces más o menos también es una idea para tener en cuenta, pero muchas veces pues una contrata no, a veces es muy tacaña pues para soltar dinero para un sismógrafo, pues, ¿no? Así es, correcto. Otras acotaciones, ahí no sé si estamos con el tiempo. Rápido nada más, a ver, sí, mencionaste, somos, bueno, al final responsables de lo que pueda pasar, para bien o para mal, al final, ¿no? Luego, muchos tercerizan la perforación voladora porque en construcción ven más los equipos amarillos que los de perforación, ¿no? Por eso a veces están un poco pataleando, si se quiere decir, para darles con la falla a los equipos de road drill. Luego, en, en un slide vi un equipo de perforación. Ya, con el brazo hidráulico, que estaba viendo que sí, podría dar buenos resultados para sostenimiento. ¿Por qué? Porque el boom es más largo, permite esa perforación y sobre todo este equipo, este brazo de perforación nada más acoplado a esta excavadora, 210, etcétera, ¿no? Con una compresora ahí atrás de contrapeso, funciona más en taludes, como dije, ¿no? Y si está muy riesgoso, estos equipos tienen un telemando, ¿no? Que puedes operarlo a 100 metros. Estábamos viendo ese diseño para poder implementarlo, nuestra empresa, bueno, en la empresa donde laboro, para que sean más seguros y más optimistas, ¿no? Más largo es, más de 5 metros de alto, ahí como ves, ¿no? Ese brazo, y el road drill es menos, Así es. o una DX, etcétera, las que se ha tenido. También en el tema de penalidades mencionaste, no solamente es el descontarle al contratista, ¿no? Como ha pasado, sino que no se retrasa todo el 3 week o el 9 week, y sobre todo arrastramos todo el trabajo pendiente, el tiempo es lo que vamos a perder. La contratista solamente se le mocha, se le penaliza, pero al cliente nos aprietan con el tiempo, Así es. que lo tenemos, ¿no? Ajustado. También, sí, bueno, el derrumbe sí es crítico también. He visto en una mina en el norte, en San Simón, que sí se ha venido bastante material, bancos y similar, parecido, y hasta ahorita sigue, porque es más caro limpiar todo eso y otra vez banquetear, ¿no? Bueno, solo era para acotar esas. Y lo último, las condiciones de seguridad. El ATS, ¿no? Mencionaste. Ahora ya se ha implementado el IPER-C para todo lo que es perforación y el tema de voladura, las condiciones de seguridad. Actualmente estamos haciendo el IPER-C, ¿no? El ATS ya Allá. al lado, sí, ya se ha actualizado, se ha implementado por el cliente, ¿no? En este proyecto también. Eso era, Alexis. Gracias para acotar a lo que has mencionado. Y te felicito otra vez más. Ya, gracias, Inge. Saludos. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Agradecemos los comentarios que de seguro suman a esta exposición.
Tenemos una pregunta por el Facebook también, adicional, y es la siguiente. Nos menciona aquí, Aldo menciona, bueno, ¿cada qué tiempo se puede chequear los taluds en caso ocurra un derrumbe y poder evitarlo? ¿Me puedes repetir, por favor? Se entrecortó la mitad. Ok. ¿Cada qué tiempo se puede chequear los taludes en caso ocurra un derrumbe y poder evitarlo? Claro, o sea, si ya ocurrió un derrumbe y te toca perforar y volar en el mismo sector o en un sector cercano, definitivamente, si tienes experiencia también y no hay un geólogo a la mano que te pueda dar un soporte, ir los dos, evaluar, y si es que tienes un equipo de tecnología, el terreno te dejó claro de que, ¿no? ¿Cómo tienes que jugar? Si vas a ir con tu mismo diseño de malla, vas a ir, no, es que me están presionando de arriba, si no vuelo, me botan, yo qué sé, ya estás mal. O sea, tienes que comunicar, informar, pero ya yendo a lo específico, con un geólogo, analizar, evaluar el terreno, hacer un informe, siempre los benditos informes que te respalden, registros fotográficos, por qué las demoras, por qué no entra el equipo a perforar, etcétera. Y, como te digo, ¿no? Evaluar con el geólogo, los dos, llegar a una conclusión y comunicar. Si sale la perforación tomando controles como empleando tu malla, ya les dije, si el terreno ha demostrado ser malo, por las puras es hacer precorte. Por las puras, más pierden tiempo, pierden aceros y sobre todo tiempo. Es preferible alejarse del talud, si es que el diseño lo permite, si es que no hay banqueta, hacer una fila de buffer o amortiguamiento, controlar la carga. Es preferible controlar la carga desde de menos a más, ¿no? Si te quedó un pecho colgado, ya sabes que tienes que meterle pues más carga para el próximo disparo. Después de todo, si es material suave, hasta la misma excavadora puede venir y puede perfilar ese talud que quedó. Pero respetas el diseño y lo mejor de todo, lo más importante, la seguridad. Pero básicamente eso, no hagas precorte y aléjate 1 o 2 metros viendo, ¿no? Habría que estar ahí en campo y preocúpate más por el buffer, nada más. Ok. Y lógicamente también tus retardos. O sea, el burden relief es la cantidad, es un factor numérico de milímetros por, milisegundos por metro. O sea, ¿qué tal es el impacto de que te vas a alejar de tu talud tantos metros, como es perpendicular, hablamos del burden, hacia la cara libre? ¿Qué tantos metros te puedes alejar con un tipo de retardo? ¿No? De repente 25 milisegundos para proteger tu cara. De repente más, 42. De ahí para adelante ya tu diseño lo manda pues tus retardos que vas a utilizar en buffer, ¿no? Ok. Cruzal también nos pregunta por el Facebook, ¿bajo qué criterio se utiliza los precorte con cámaras de aire? Eh, Ese ya no sería un precorte, sería un recorte, pero normalmente el criterio es el mismo. Cuando tú utilizas cámara de aire es porque quieres minimizar las vibraciones, pero sobre todo asegurar la fragmentación de tu material. Porque hay veces que por estructura, por la disposición del terreno, no todo es igual, ¿no? Entonces, hay zonas duras, luego zonas suaves, medias, duras, entonces va cambiando los estratos. Entonces, lo ideal es, tú tienes parámetros básicos, ¿no? Que has hecho en ese sector voladuras anteriores, pero resulta que no te está dando el resultado que tú querías. Entonces, pruebas con cámara de aire. ¿Por qué? Porque optimizas sin necesidad de cambiar el diseño, solamente vas a disminuir la cantidad de carga de explosivo, en la longitud de carga obviamente, por cámara de aire o air deck. ¿Para qué? Como no fragmentó lo suficiente, te están quedando bolones y hay mucha vibración, vas a colocar cámara de aire para generar confinamiento sin que sea el confinamiento producido por el explosivo, sino por el aire. Y el aire va a servir como un filtro que la onda que salga del explosivo se va a distribuir así y se va a distribuir así.
Cuando se distribuya verticalmente, lo que va a querer es salir por la boca del taladro. Y si va a salir por la boca del taladro, ya sabemos que tiene su taco. Lo va a ver complicado, va a volver a buscar las caras libres, o sea, horizontalmente. Al momento que quiera salir, ahí va a encontrarse con el aire. Y el aire va a hacer que tu onda que estaba subiendo, que quería encontrar tu taco, se va a reflejar, porque es aire. Se refleja, va a encontrar el otro tipo de material. Ustedes saben que las ondas se comportan, se reflejan cuando cambia la densidad del material. Como otra vez está bajando y encuentra explosivo, o roca en este caso ya, explosivo, otra vez se va a reflejar y ahí va a estar la energía oscilando en esa cámara de aire. Y eso hace que el explosivo, en conclusión, el airdec, retenga la energía lo más que se pueda y la distribuya alrededor de ese taladro. ¿Y qué significa que la energía se retenga en un taladro? Que las ondas van a trabajar y van a cortar por tracción. Entonces, la función principal de la cámara de aire es retener lo más posible la energía y que esta no se pierda. Reteniéndola, aseguras que se va a fragmentar tu roca en ese sector y ya no te van a quedar bolonerías. Ahora, ¿por qué en un recorte? Lo he visto muy poco, casi no lo he visto, pero es posible, ¿no? Es posible, pero no sé hasta qué punto sería. Como te digo, todo depende del terreno, todo depende de las condiciones estructurales. Ok, excelente explicación, Alexis. Maravi nos pregunta, ¿simulan las voladuras para definir los tiempos de salida y minimizar las vibraciones? De ser así, ¿con qué software o todos se hacen en base a experiencia? Sí se simulan, obviamente más en mina que en construcción, pero por experiencia a veces no tienes el tiempo. Sí priorizas la simulación de voladuras para zonas donde hay pues 400 taladros, 300 taladros, 500 taladros, donde sabes de que los ojos de todo el mundo está visto en esa voladura y el mismo gerente ha dicho, cuidado con esa voladura, ¿no? No quiero vibraciones, no quiero problemas, se van a mover 20.000 cubos, yo qué sé. Obviamente ahí tienes que centrar tu atención y hacer diseño tras diseño, tras diseño, tras diseño, tras diseño, hasta que tú elijas uno el más adecuado en el papel, o sea, en el software. Obviamente tú vas a alimentar el software con datos de geología. ¿Qué datos? El alfa, el K, son factores que determinan la calidad de la roca. Hay modelos matemáticos que relacionan ¿cómo decirlo? A ver, normalmente uno vuela y después te das cuenta que el terreno era malo. Entonces hay modelos matemáticos que están basados en definiciones, fórmulas de geotecnia, pero que, por ejemplo, el módulo de Young, el módulo de Poisson, normalmente trabajan de forma estática. Entonces hay modelos matemáticos ahora, hay profesionales que están trabajando en implementar estas variables matemáticas, llamémosles así, estos módulos, pero dinámicos, para que se asemejen lo más posible al terreno, que es al final, ustedes saben que una probeta puede tener microfisuras. Yo tengo ensayos, digamos, tengo datos, y si así lo baseo al software, me va a salir una voladura con una calidad de fragmentación tal. Pero si yo amplío mi ángulo de visión, resulta que ese mismo macizo rocoso tiene agua, tiene discontinuidades, tiene fracturas, es roca porosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, mis datos matemáticos que arroje al software no van a ser iguales. Por eso se está tratando de trabajar en retrospectiva con modelos matemáticos para, en función y con ayuda de sismógrafos, como comentaba antes, poder saber exactamente cómo es el material, hacerle como un rayos X y poder saber cómo perforar, con qué malla y todo. Pero normalmente en una mina todas las voladuras son simuladas, pero en construcción no. Salvo que estén cerca a carreteras, comunidades, haya problemas, riesgos de seguridad de fly rock, vibraciones, polvo. Obviamente la voladura, la simulación de una voladura, básicamente te ayuda ¿para qué? Para que
no tengas problema en vibraciones principalmente y en la fragmentación de tu material. Ok. Orlando también nos pregunta, ¿cuál es la propiedad del explosivo que hace que se libere energía para fragmentar la roca? ¿Cuál es la propiedad del explosivo? Que hace que se libere energía para fragmentar la roca. ¿Cuál es la propiedad? Obviamente el gas, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de explosivos. Por ejemplo, tenemos un Heavy Anfo 64, que significa que tiene 60% de emulsión y 40% de anfo, y eso significa que es un explosivo del tipo rompedor. Y tenemos un Heavy Anfo, por ejemplo, un 28, que tiene 20% emulsión, o sea, al revés, ¿no? 20% emulsión y 80% anfo. Significa que al tener más anfo, sabemos que el anfo es un explosivo que trabaja por gas. Entonces, ¿qué es lo que genera la fragmentación de una roca? El gas. Solo que ponía el ejemplo para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Uno es un explosivo rompedor, el otro es un explosivo tensional, el 28. La fuerza ahí es, perdón, quien da la energía es el gas, quien termina rompiendo el material. Ok. Rubén también nos consulta, ¿cuál es el adecuado procedimiento frente a un tiro cortado? Saludos desde Puna. Definitivamente, pues, tienes que tomar tus controles de seguridad, comunicar a seguridad, tienes que venir, a veces algunos traen equipo pesado, liberan el área, se identifica primero cuántos hay, no de repente no solamente hay uno, a veces hay varios, se trabaja con agua para poder neutralizar la carga, porque casi siempre se trabaja con el ANFO, porque es barato, es cumplidor, llamémosles así, y sobre todo por lo barato. Básicamente ese es el procedimiento. Y la idea de usar un simulador es, el simulador te ayuda a evitar las cargas operantes. No evitar las cargas operantes, perdón. Para determinar tus cargas operantes, o que está relacionado con tus tiros acoplados, tus taladros acoplados. Eso por el lado de vibración. Pero llevándolo a tu pregunta, básicamente ese es el procedimiento. Ok. Willy, ¿qué parámetros se debe considerar para una buena secuencia de voladura? Bueno, es que en realidad tú puedes tener el mejor explosivo, el mejor accesorio, la roca está completamente sana, los cargadores de explosivos son los mejores, pero lamentablemente tu perforación está pésima, no cumple con nada. Taladros desviados, con sobreperforación uno del otro, no se cumplen los parámetros por espaciamiento, no hay relación de esbeltez, no hay relación de la longitud del taladro respecto al diámetro que se ha utilizado, se cortan en el fondo. De nada te sirve tener el mejor explosivo y el mejor recurso para volar, porque tu voladura, sin haberla hecho, va a salir mal. Y al revés igual. Si es que has perforado con las máquinas más caras del mundo, el mejor perforista del mundo, y tu explosivo es el ideal, pero le das una mala secuencia, es decir, claro, tal cual, utilizas mal tus retardos. El problema está en utilizar mal los retardos, ¿no? O sea, darle más tiempo a una fila que a la otra. El simulador te ayuda para corregir esos errores, te simula justamente que te olvidaste de un taladro, te olvidaste de este, del otro. Entonces, básicamente los dos van de la mano. No, hay muchos factores que influyen para que tu secuencia de salida sea la ideal. Ok. Tenemos otra pregunta de Alex Guamambilca. ¿Qué criterios o metodología recomienda para determinar un Burden relief óptimo? ¿Qué tecnología? ¿Qué criterios o metodología recomienda para determinar un Burden relief óptimo? Normalmente eso lo determinan, a ver, hay muchas empresas que se encargan de la voladura, Exafamesa, Oric, y ellos ya tienen sus propios softwares. Y obviamente con toda la tecnología que eso implica. Igual que el JK Simblast, por ejemplo, el 2D Bench también lo permite, pero a un nivel bien básico.
bien básico, donde ya más te ayuda en el tema de la experiencia para tener una idea en plano general, ¿no? Pero las empresas de voladura ya tienen esos datos, pero principalmente es normalmente, ¿no? Ya que no te piden en construcción a veces, no siempre, una fragmentación ideal, lo que importa es proteger tu talud, nada más. Y para proteger tu talud, tienes que ver el tipo de roca, el explosivo que estás utilizando, en la condición geotécnica, tener siempre presente y, por supuesto, qué retardos vas a utilizar, cuáles son los más adecuados. A veces se hace pues 25, 42, 69, etc. Pero el simulador te da mayor opción. Y si son detonadores electrónicos, mucho mejor porque tú los programas, ¿no? Tú sabes. Entonces simplemente vas con el diseño, le das a tu supervisor de campo y él tiene que hacerlo tal cual. Si sale mal, bueno, es tu culpa por haber diseñado mal, bueno, pero obviamente tienes que estar ahí para que no te puede echar la culpa a él sabiendo de que tú hiciste bien tu trabajo. Ok. Abel menciona, de acuerdo a la norma técnica peruana, ¿cuál es la altura máxima que una proyección en una voladura puede llegar? Se ha registrado distancias mayores a los 500 metros, pero en promedio la normativa te indica 300 y 500, y hay algunas 300 para equipos, 500 para personas. Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino en buena hora, diría yo, que hay minas que incluso elevan sus estándares, ¿no? A equipos mantienen a 300 y las minas a 600 para personal. 300 para equipos, 600 para personal. Obviamente, si tú te quieres asegurar mejor, puedes darle, si tú quieres, 1 kilómetro, pero eso que implica que cuando tengas que retomar las operaciones, tus equipos que son lentos también van a demorar más. Ok. John menciona con respecto al Burden Relief, su pregunta es, ¿hacia qué parámetros específicos requiere para determinar el Burden Relief? El Burden Relief es básicamente la función, o sea, lo que he entendido de la pregunta es ¿qué parámetros, verdad? Sí. Ya. Los explosivos, perdón, el accesorio de retardo que estés utilizando. En función a eso, vas a poder sacar tu ratio, dividir, por ejemplo, ¿no? 25 milisegundos entre tu burden de repente es de 3 metros o 250. Sale 1 punto y pico. Ya, haces tu voladura y salió bien, pero crees que puedes mejorar. Entonces, como lo acabo de decir, en construcción todo es prueba, prueba, prueba y error. Obviamente con un margen que te permites, ¿no? O sea, no es que, no, me salió mal la voladura porque estoy probando, ¿no? Pero ya es tu voladura número 10 y sigues probando. Entonces, la idea es que a la segunda voladura ya le puedas dar en el clavo. Pero básicamente es un factor numérico simple que puedes hacer tú en Excel y en el terreno que estés trabajando ya ir viendo cómo fue tu voladura, tener un registro. Voladura 1, Burden Relief, con tanto de Burden fue tanto y mi diseño fue tanto. El registro fotográfico salió bien. Y ir optimizando. De acá 20 días o 20 voladuras después te toca hacer voladura en ese mismo sector, ya tienes un valor con el cual comparar y un diseño también con el cual comparar. Ok. Jimmy menciona, en el caso que haya una voladura deficiente con bolonería y hacer posterior voladura secundaria, ¿en cuánto incrementan los costos? Un promedio de un 20 a 25%, porque es incrementada. O sea, si normalmente ya gastas un 25% o un 20%, porque el proceso de voladura es el mismo. O sea, no es que por ser voladura pequeña ya tu radio se achica para personal y equipos, o hay otro tipo de explosivo para poder agilizar y que no haya peligro de fly rock, etc. O sea, el protocolo sigue siendo el mismo, los días de anticipación con los que tienes que enviar tu protocolo son los mismos, desde el punto de vista documentario. Así que
el simple hecho de tener que hacer voladura secundaria, habría que ver más bien si de repente se puede utilizar otro explosivo para esos casos. Ahora hay cemento expansivo, hay el plasma, a veces hasta se perfora la roca, si es una roca de unas dimensiones de repente 3x3 o hasta, sí, 3x3 o 350x350, a veces se perfora, se hace varias perforaciones, que obviamente te va por el tema de costos de aceros ya también, no de voladura. Viene el picotón y como está como panal de abeja, lo fragmenta con un par de picotonadas y te evitas la voladura. Pero igual, sea como sea, tus costos, si es que vas a utilizar voladura, prácticamente se duplican por un factor de 2 o 1.5. Ok, ingeniero, como última pregunta nos consulta Iván Cruz. ¿Sería más conveniente usar el factor de Hood-Moreau que nos da un valor de resistencia a la roca del macizo que usar el de resistencia a la roca de una probeta para el diseño de la voladura? ¿O esto se puede obviar según la extensión del diseño a volar? Sí, o sea, el tema es de que los estudios que se han hecho, por ejemplo, los de Hugh y Brown, si no me equivoco, esos son de estudios que se han hecho en el extranjero, ¿no? Obviamente la geología a veces mantiene ciertas características similares acá en el Perú, en este caso, pero definitivamente el terreno ha demostrado que metro a metro no es el mismo, ¿no? Y lo ideal en estos casos es guiarse por una data propia. Está bien, puedes usar tu ábaco del Hugh y Brown, pero siempre relacionándolo con tu proyecto. O sea, si en tu ábaco dice entre 100 y 200 hay, yo qué sé, ¿no? Un ejemplo nada más, 50 megapascales y ahí es el punto que tengo que considerar el ideal, de repente en tu voladura va a ser 40, ¿no? Hay un grado menos. Y todo lo que implica la planificación de una voladura desde el punto de vista geotécnico es bien amplio en realidad. Entonces, definitivamente, si tienes conocimientos de geología estructural y buenos conocimientos, tranquilamente puedes tú misma hacer tu data en Excel. Pero si no, definitivamente tienes que apoyarte con un geólogo, porque el geólogo te va a ayudar en qué. El geólogo o un geotecnista, ¿no? Te va a ayudar en qué. En determinar las propiedades del material, como dices tú, con un ensayo UCS, ¿no? Una probeta. Pero tú ya vas a saber, según el diseño final que le tienes que dar a tu proyecto por ingeniería, ya vas a saber hasta qué punto puedes perforar, ya vas a saber si la fragmentación importa o no importa. Si no importa, entonces mejor me aseguro con mis parámetros de perforación que estoy utilizando para este tipo de terreno y la fragmentación ya no interesa. Pero si te piden, aparte de eso, una fragmentación, ya ahí sí está más complicado porque trabajar con modelos, pegarse mucho a modelos matemáticos teóricos, a veces te inducen más al error que otra cosa, salvo que seas experto manejando esos modelos matemáticos. Cuando yo hablaba de modelos matemáticos, me refería sobre todo a la planificación de tu voladura, pero antes de, ¿no? Obviamente, si has hecho una voladura en una zona perdón, si nunca has hecho una voladura en una zona y aparentemente es complicada la voladura en ese sector porque parece fisurada o fragmentada, entonces obviamente tienes que considerar hacer un análisis geotécnico sí o sí con un sismógrafo y como te digo, para determinar las ondas P y S que son lo más básico. O sea, simplemente preocúpate por tus valores estándar de la PPB. La PPB y matemáticamente tus modelos de Young y Poisson dinámicos. Entonces, con esos dos valores ya te dan una idea, sin necesidad de estar haciendo testigos, sondeos o eso, ni perder tiempo también. Y no solo perder tiempo por la perforación en sí, sino que los ensayos tienes que llevarlos afuera, que los hagan y demoran un montón de tiempo regresar y los resultados, y encima son datos estáticos. Yo les he hablado de los datos dinámicos. Entonces, eso te da una mejor idea. Los parámetros teóricos, digámoslo así, sirven para que tengas una idea.
pero a veces llevado al campo, si te vas a sustentar solamente en eso, a veces no es suficiente. Ok. Ingeniero, por favor, tenemos una última pregunta adicional que acaba de hacer Brian Barrientos y consulta, ¿de acuerdo a qué se calcula la longitud del taco y el material del taco? Ya. Teóricamente se sabe que el taco es 30% de la longitud total de la carga. Normalmente se maneja así, pero depende bastante de si tú tienes un material adecuado, ¿ya? En realidad la función del taco, como les digo, es imprescindible, ¿ya? O sea, olvídense de dejar los taladros sin taco porque ya eso no va. Entonces, dejando por ejemplo, ¿no? Si tu banco es de 15 metros, en teoría la longitud de tu taco tendría que ser de 5 metros. Pero eso puede variar en función a qué. Eso va a variar en función a uno, qué tipo de detritus tienes, y dos, en función a qué es lo que quieres lograr con tu voladura, ¿no? Si te pide más fragmentación, menos fragmentación, cuidar el talud, ahí juega todo, ¿no? O sea, tampoco hay mucha ciencia. Si tu taladro mide 15 metros y tú quieres cargar solo 5 metros porque dice el libro que tiene que ser 30%, está bien, no está mal, pero no puede ser necesariamente así. Me dejo entender, puede ser 450, puede ser 4, puede ser menos incluso, o hasta más, pero lógicamente siempre teniendo en consideración el 30%. Ok. Bueno, ingeniero Alexis, a nombre de todos los participantes, le damos las gracias por su excelente exposición, por el tiempo brindado que de seguro contribuye a todos los participantes que conforman académicos, profesionales, que se desenvuelven en el rubro minero. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. Quizá quiera dar unas palabras finales para despedirse, ingeniero. Sí, agradecer a la institución GeoAcademy por haberme dado la confianza de dictar este cursito interesante y bueno, la idea era siempre, a veces desde afuera se ve todo simple, todo sencillo, ¿no? No, construcción es más fácil que mina, y mina es todo más complicado. Pero una vez adentro te das cuenta de que a veces uno se siente amarrado de brazos y pies. Tú quieres, pero no puedes. Entonces, eso no es porque te quieran perjudicar tus colegas o porque a veces no quieran ayudarte, sino que ellos también están en sus cosas. Y como dijo el ingeniero Juan Quinaya, ¿no? Que fue la primera persona que preguntó, a veces más se preocupan, pues, lamentablemente, y a veces con justa razón de repente se puede comprender en línea amarilla, ¿no? O sea, construcción, movimiento de tierras, avance, producción, día, noche, la perforación se malogró, ingeniero, ya. No importa, es perforación, eso que se encargue de perforación. Y como área independiente, pero que dependen de nosotros para mover la roca fija, debería ser al revés. Me gustaría resaltar porque a veces cuesta creer, ¿no? Gerentes y les cuesta entender esto, pero es tan sencillo y a veces porque han crecido pues con esa filosofía y desde chiquitos les han metido eso en el chip. Ustedes que están empezando, por lo menos si son junior o ya tienen experiencia, consideren eso. Perforación y voladura, el minero no solamente trabaja en mina, el minero trabaja en túneles, en hidroeléctricas, tienen un campo de acción tremendo. No se desanimen. Si por ahí postularon alguna minera y no los aceptaron por X motivos, tienen un campo de acción y este es más bonito todavía porque se vuelven más completos. Más conocen de todo un poco y al final creo yo que como profesionales es lo que uno busca, ¿no? La excelencia. Y nada más, agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Bueno, nos hemos extendido un poco y gracias nuevamente. Perfecto, ingeniero. Ha sido un placer contar con usted en este espacio de webinar. Muchas gracias por su participación. Estimados participantes, todos tengan muy buenas noches. Les agradezco el tiempo brindado a este espacio. GeoAcademy tiene ese objetivo, poder contribuir al desarrollo de todos. Muchas gracias una vez más
A nombre de GeoAcademy, de seguro que los esperamos en el próximo webinar o en otro espacio, como quizás los podcasts o los otros eventos que venimos realizando en GeoAcademy. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Hasta pronto.